¿Crees que ese vestido tan bonito te da derecho a pavonearte frente a mí? Su aliento a café le golpeó la cara mientras su rodilla se clavaba en su espalda, presionando la mejilla de Serena James contra el frío suelo de mármol del juzgado a plena luz del día, ante la mirada silenciosa de decenas de espectadores. Serena James, una elegante mujer negra vestida con un traje de seda, fue humillada. Derribado al suelo y esposado por un policía blanco por un simple roce fortuito, hizo alarde de su poder, creyéndose intocable. Pero lo que ignoraba era que ese acto, ese momento de arrogancia, marcaría el inicio de su propia caída. Antes de continuar, cuéntame desde qué parte del mundo me estás viendo y no olvides suscribirte, porque la próxima historia es imperdible. El sol de la mañana del martes se filtraba a través de los altos ventanales arqueados del Palacio de Justicia del Condado de King, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños testigos silenciosos. El olor a cera para pisos, papel viejo y café rancio impregnaba el ambiente. Serena James se deslizaba con gracia por el bullicioso pasillo. La seda negra de su vestido rozaba su piel. Flores de ciruelo blancas adornaban la tela, un delicado contraste con el poder que portaba en su maletín de cuero. A sus 34 años, poseía una belleza impactante e imponente, con pómulos altos, ojos inteligentes y una postura segura que atraía todas las miradas. Su figura, realzada por el vestido de corte impecable, había atraído más de una mirada desde que se mudó al exclusivo barrio de Northwood Hills hacía 3 semanas. Era consciente de las escaleras. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de admiración, y otras estaban teñidas de un resentimiento que conocía demasiado bien. Estaba revisando las notas del caso en su teléfono, preparándose mentalmente para una audiencia preliminar, cuando sucedió. Un hombre que se movía rápidamente en dirección opuesta, con la cabeza gacha mientras hablaba a gritos por teléfono, cambió de dirección sin mirar. El choque fue leve, un roce de hombros. Serena apenas tropezó. Sus reflejos la mantuvieron en pie. «Oh, disculpe», dijo automáticamente, con voz tranquila y educada. Pero el hombre con el que había chocado no estaba interesado en disculpas. El oficial Mark Miller del Departamento de Policía de Kansas City, un hombre cuyos 38 años se reflejaban en su rostro perpetuamente adusto, se detuvo en seco. Su uniforme se ajustaba ceñido a su corpulenta figura, y su mano se dirigió de inmediato a la culata de su arma enfundada. Un gesto de pura agresión instintiva era el enlace de seguridad del juzgado, un puesto que le otorgaba dominio sobre esos pasillos, y los gobernaba como un pequeño tirano. La había visto antes, pavoneándose por el juzgado, viviendo en su barrio. «Disculpe», gruñó, con una voz grave que resonó entre el murmullo de los pasillos, el murmullo cortés de los profesionales del derecho y los ciudadanos ansiosos, se fue apagando cuando la gente empezó a notar el cambio de ambiente. Serena levantó la vista del teléfono, frunciendo ligeramente el ceño ante su tono. «Sí», dije. «Disculpe, fue un accidente», dijo ella, intentando rodearlo, pero él se interpuso, clavando firmemente sus relucientes botas negras en el suelo de mármol. «Un accidente», repitió, recorriéndola con la mirada de arriba abajo. Su mirada no era de apreciación, sino de posesión, de evaluación. Observó el vestido caro, el bolso de diseñador, la firmeza de su mandíbula. «Ustedes creen que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿verdad?». La frase resonó en el aire, densa y desagradable. «Ustedes». Serena se puso rígida. Había lidiado con hombres como Miller toda su vida, hombres que veían el color de su piel antes que su humanidad, que veían su seguridad como una amenaza. Su entrenamiento en el FBI le gritaba que calmara la situación, que analizara. Pero la mujer que llevaba dentro, la que había luchado por cada pizca de éxito, sintió una oleada de ira. Mantuvo la voz firme, una máscara de calma profesional ensayada. «No tengo ni idea de qué me está hablando». «Oficial, si me permite pasar, tengo una reunión». Los labios de Miller se curvaron en una mueca de desprecio.
Él interpretó su compostura no como profesionalismo, sino como arrogancia. ¿Una reunión? Seguro que sí. ¿Crees que ese vestido tan bonito te da derecho a pisotear a todo el mundo? Dio un paso deliberadamente hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor a café rancio de su aliento la envolvió. Necesitas aprender a respetar. El pasillo quedó en completo silencio. Los abogados, ataviados con costosos trajes, hicieron una pausa. Los asistentes legales apretaron con fuerza sus expedientes, y una joven pareja que esperaba su audiencia se acurrucó aún más. Nadie intervino. Conocían a Miller. Conocían su temperamento. El único que muestra una falta de respeto aquí es usted, dijo Serena, bajando la voz con precisión y frialdad. Ahora, hágase a un lado. Ese fue su límite. Su negativa a acobardarse, su desafío directo a su autoridad frente a todos, fue más de lo que su frágil ego pudo soportar. Ah, sí. ¿Te crees muy lista? Espetó antes de que Serena pudiera reaccionar. Extendió la mano y la agarró del brazo. El agarre fue brutal, sus dedos se clavaron en su carne como garras. Ella jadeó, más por la sorpresa que por el dolor. Ya está, declaró Miller con voz atronadora. Queda usted arrestada por agredir a un agente. Lo absurdo de la acusación era asombroso, pero no había ni rastro de duda en sus ojos, solo el brillo triunfal de un depredador que había acorralado a su presa. Le retorció el brazo a la espalda con un movimiento violento y preciso. La seda de su vestido se tensó en las costuras. ¿Qué haces?, preguntó ella, forcejeando contra su agarre. Él respondió haciéndole una zancadilla. El mundo de Serena se tambaleó por un instante angustioso. Estuvo en el aire antes de estrellarse contra el duro y frío suelo de mármol. Su maletín y su teléfono salieron disparados, el sonido resonando en el cavernoso y silencioso salón. El impacto la dejó sin aliento. Un dolor agudo le recorrió la cadera y el hombro, y entonces la rodilla de Miller se clavó en su espalda, inmovilizándola, su peso aplastándole el pecho. Se inclinó hacia ella, con el rostro a centímetros del suyo. ¿Crees que ese vestido tan bonito te da derecho a pisotearme?, susurró, con una voz cargada de venenosa satisfacción. Su mejilla estaba pegada a la piedra pulida. El frío contrastaba crudamente con la humillación abrasadora que la inundaba. El peso de la rodilla del oficial Miller sobre la espalda de Serena era como un ancla aplastante, que la inmovilizaba no solo contra el suelo, sino contra una realidad que había luchado toda su vida por trascender. El mármol liso y frío contra su mejilla le produjo una sensación como una bofetada, un crudo recordatorio de su repentina y brutal impotencia. A su alrededor se había formado un semicírculo de espectadores silenciosos. Podía ver sus zapatos, Oxfords lustrados, bailarinas discretas, zapatillas desgastadas, todos inmóviles, todos en silencio. Su silencio era un veredicto en sí mismo, una prueba del miedo que Miller utilizaba como su principal arma. La estaba humillando, y ellos eran su público cautivo. ¡Suéltame!, alcanzó a susurrar Serena, con la voz amortiguada contra el suelo. Su mente, un instrumento de lógica y leyes de precisión, trabajaba a toda velocidad. Catalogaba cada detalle. La presión de su rodilla, el agarre cada vez más fuerte en su muñeca, el olor metálico de su uniforme. Los rostros específicos entre la multitud que rápidamente desviaron la mirada cuando ella los miró. Esto no era solo una agresión, era una actuación. «Ya no eres tan valiente, ¿eh?», gruñó Miller, tirando de su brazo hacia arriba. Un dolor agudo y punzante le recorrió el hombro. Intentaba deliberadamente infligirle dolor, quebrarla. Sacó un par de esposas de su cinturón. El tintineo metálico, un sonido de sombría fatalidad. «No tienes ningún motivo para esto», declaró Serena, con la voz temblorosa por la rabia y la dificultad para respirar. «Tengo todo el derecho que necesito», replicó él, alzando la voz para que la multitud lo oyera. «Me empujaste. Te resististe. Eso es agresión a un agente de policía. Punto final». Su compañero, un agente más joven,
y menos imponente llamado Davis, finalmente dio un paso al frente, con expresión preocupada. «Mark, quizá deberíamos llevarla a una comisaría o algo así, no aquí fuera». Miller le lanzó una mirada de puro desprecio. «¿Cuestionas mi procedimiento, Davis?» Armó un escándalo. La tratan como a una provocadora. Le puso el primer grillete en la muñeca derecha a Serena, apretándolo hasta que el acero se clavó en su piel. Los estaba apretando demasiado a propósito. Otro pequeño acto de crueldad. Luego le agarró la otra mano, obligándola a colocarla detrás de su espalda junto a la primera. El segundo grillete se cerró con un clic. La fría y pesada sensación de la sujeción le provocó una nueva oleada de humillación. Era fiscal federal, una respetada funcionaria judicial, y la estaban atando como a una delincuente común en los mismos pasillos donde ejercía la abogacía. «Levántate», ordenó Miller, poniéndola de pie de un tirón brusco. Su vestido estaba torcido, y una mancha de polvo afeaba las flores blancas de ciruelo que adornaban su cadera. Su cabello, que antes lucía impecable y brillante, ahora tenía mechones sueltos que enmarcaban su rostro. La empujó hacia adelante. «Vámonos. Es hora de ver cómo es una celda de verdad». La paseó por el centro del pasillo, un conquistador con su trofeo. La gente se apartaba a su paso como si fuera agua. Serena mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrarle la vergüenza que la consumía. Cruzó miradas con un socio principal de un importante bufete de abogados que conocía, un hombre que una vez había elogiado su perspicacia legal en una cena del colegio de abogados. La miró, luego bajó rápidamente la vista a sus zapatos, con el rostro desencajado por la incomodidad. Su cobardía le dolía casi tanto como las esposas. Llegaron al control de seguridad principal cerca de la entrada. Su maletín y su teléfono seguían abandonados en el suelo, donde habían caído. «Mi propiedad», dijo ella en voz baja, como una orden. Miller se rió. «Eso es evidencia, cariño. Ya lo veremos cuando llegue el momento». La empujó contra la pared junto a los detectores de metales, presionando su cuerpo de forma incómoda mientras comenzaba a palparla. Sus manos eran ásperas, invasivas. No buscaba armas. Estaba reafirmando su dominio por última vez en público. Sus dedos se demoraron en su cintura, en sus caderas. Un último toque humillante. «Tengo que asegurarme de que no ocultes nada», murmuró, con el aliento caliente en su oreja. Serena se quedó completamente inmóvil, todo su cuerpo rígido por una furia tan profunda que sentía como hielo en las venas. Se obligó a guardar silencio, a no darle la satisfacción de forcejear. Su lucha no sería allí, en el suelo, con las manos atadas. Su pelea llegaría más tarde, en un lugar donde su placa no significaba nada y la autoridad de ella era absoluta. Davis permanecía a su lado, cambiando el peso de un pie al otro, con la mirada fija en un punto de la pared del fondo, evitando la escena que su compañera estaba creando. Su silencio lo convertía en cómplice. Otra pieza más en la maquinaria que permitía que hombres como Miller prosperaran. «De acuerdo, está limpia». Miller finalmente anunció, retrocediendo con una sonrisa de suficiencia. La tomó del brazo de nuevo. «Vamos a dar un paseo hasta la comisaría. Seguro que te encantarán las instalaciones». Mientras la guiaba fuera de las imponentes puertas del juzgado, hacia la brillante e implacable luz del sol, Serena hizo una promesa silenciosa. Él creía que la estaba poniendo en su lugar. No tenía ni idea de que acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia carrera. La celda de detención de la comisaría era un mundo aparte del mármol iluminado por el sol del juzgado. Era una pequeña caja de hormigón que olía a sudor rancio, desinfectante y desesperación. Un banco de metal, frío e inflexible, estaba atornillado a la pared. La única luz provenía de una bombilla fluorescente en el pasillo que parpadeaba erráticamente, proyectando largas sombras danzantes. El oficial Miller empujó a Serena adentro sin mediar palabra. La pesada puerta de acero se cerró de golpe tras ella, con un sonido que evocó el cierre de un capítulo. El pestillo se cerró con un clic visceral y definitivo.
Durante un largo rato, Serena permaneció inmóvil en el centro de la celda, con el dolor punzante en el hombro y la presión de las esposas como un recordatorio constante y doloroso de su situación. Le habían dejado las esposas puestas. Aquello iba en contra del protocolo para una detención por un delito menor no violento. Otra muestra de crueldad calculada, diseñada para deshumanizarla. Se miró en el pequeño espejo de acero pulido sobre el lavabo. Una mujer a la que apenas reconocía, la miraba fijamente. Su vestido estaba arrugado y manchado. Su cabello, revuelto. Y un moretón oscuro comenzaba a formarse en su pómulo, donde su rostro había golpeado el suelo. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. No estaban llenos de miedo ni desesperación. Ardían con una furia fría y concentrada. El shock y la humillación iniciales se habían desvanecido, dejando tras de sí la mente pura e inmaculada de una fiscal. Esto ya no era una agresión personal, era un caso. Miller era el acusado, y ella ya estaba a punto de construir un argumento irrefutable en su contra. Se sentó en el banco, esforzándose por respirar más despacio, soportando el dolor. Repasó mentalmente todo el incidente, registrando cada acción, memorizando cada palabra, la agresión inicial de Miller, la frase «ustedes», la falsa acusación, el violento derribo en un lugar público, las esposas demasiado apretadas, el humillante e innecesario arresto, la negativa a dejarla recuperar sus pertenencias, el silencio cómplice de su compañero, Davis, los rostros de los testigos que no hicieron nada. Todo era evidencia. Pasó una hora, luego otra. Nadie apareció. Intentaban quebrantar su espíritu, dejarla sumida en la inmundicia, y que olvidara el poder que ejercía fuera de esos muros. Pero la subestimaron. Vieron a una mujer hermosa, con un vestido elegante. No vieron los años de estudio extenuante, las noches en vela preparando el juicio, la férrea voluntad forjada en batallas legales contra hombres mucho más poderosos y astutos que Mark Miller. Finalmente, la rendija de la puerta se abrió con un chirrido, y una bandeja fue introducida a la fuerza. Un sándwich de mortadela en pan blanco duro y una taza de agua tibia. Era una comida diseñada para insultar. Serena lo ignoró. Caminó hacia los barrotes y se aferró a ellos. «Quiero mi llamada», dijo con voz clara y firme, que resonó por el pasillo vacío. El sargento de guardia, un hombre corpulento llamado Henderson, con expresión de aburrimiento, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. «La tendrás cuando terminemos con el papeleo». «Ahora lo entiendo», afirmó Serena, con un tono que no admitía réplica. «Es mi derecho constitucional. Me han retenido durante más de 2 horas sin procesarme. Si me niegan ese derecho, sargento, añadiré su nombre a la demanda federal que se presentará contra este departamento». Las palabras «demanda federal» parecían flotar en el aire. El sargento Henderson finalmente dejó la pluma y la miró, con un destello de molestia en los ojos. Vio el fuego en su mirada, la confianza inquebrantable, y suspiró. No era la típica borracha o ladrona. Se acercó pesadamente, haciendo tintinear las llaves, y abrió su celda. «Bien, tienes una llamada. Que sea rápida». La condujo hasta un teléfono atornillado a la pared al final del mostrador de fichaje, con una esposa aún sujeta a su muñeca. Se mantuvo cerca, dejando claro que escucharía cada palabra. Ese fue su error. Serena descolgó el teléfono. No llamó a su madre. No llamó a un abogado defensor. Marcó un número que se sabía de memoria. Una línea directa que evitaba a secretarias y asistentes. Sonó 2 veces. «Chen», respondió una voz firme y eficiente al otro lado de la línea. «David, soy Serena», dijo con voz baja pero firme. «Tengo un problema». El sargento Henderson cambió de posición, con una sonrisa burlona en los labios, llamando a su novio. Lo supuso. «Serena, ¿dónde estás? Faltaste a la audiencia preliminar». «Lo sé, estoy en una celda de detención en la comisaría central del condado de King», dijo con calma.
Se hizo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Me arrestaron en el juzgado por agredir a un agente. Al parecer, el agente que me arrestó era Mark Miller. La sonrisa de Henderson se desvaneció. Conocía a Miller. Conocía su reputación. David, continuó Serena, con voz cada vez más dura. Necesito que me escuche con mucha atención. Invoco mi autoridad como fiscal federal adjunto. Quiero que envíe inmediatamente a 2 alguaciles federales a esta comisaría. Quiero que venga personalmente y que traiga una orden oficial para preservar todas las grabaciones de vigilancia de el pasillo principal del juzgado, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Informa al jefe de la comisaría que todo su departamento está siendo investigado de inmediato por una orden federal de violación de derechos civiles. El silencio al otro lado de la línea se transformó en una tensión silenciosa y peligrosa. Hecho, Serena. Ya vamos para allá. No les digas ni una palabra más. La llamada se cortó. Serena volvió a colgar el teléfono. Se giró para mirar al sargento Henderson. Había palidecido. Tenía la boca entreabierta. Las palabras: Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos e Investigación Federal de Derechos Civiles resonaban en la pequeña y silenciosa habitación. Por primera vez en todo el día, vio miedo genuino en los ojos de un policía. El equilibrio de poder acababa de cambiar, y el temblor resultante estaba a punto de derrumbar todo el edificio. Los 20 minutos que siguieron a la llamada de Serena fueron los más largos de la vida del sargento Henderson. Sin mediar palabra, le quitó las esposas de las muñecas y la condujo de vuelta a la celda. Su anterior aburrimiento se vio reemplazado por una palpable ansiedad que le hacía sudar. Cerró la puerta con llave, pero no volvió a su crucigrama. En vez de eso, caminaba de un lado a otro detrás del mostrador de reservas, cogiendo su teléfono y haciendo una serie de llamadas frenéticas y en voz baja. Serena estaba sentada en el banco, imperturbable, pero aguzaba el oído, captando fragmentos de sus conversaciones angustiadas. No, hablo en serio. Un estadounidense. Miller arrestado en Estados Unidos. Sí, ese Miller. Comuníquense con el jefe ahora mismo. El ambiente en la comisaría había cambiado. La lentitud burocrática había sido reemplazada por una tensión palpable. La noticia se extendía. Las puertas se abrían y cerraban con mayor urgencia. Los agentes hablaban en voz baja, preocupados. Todos conocían a Miller. Todos sabían que esto era grave. Su llegada no pasó desapercibida. 2 elegantes sedanes negros con placas oficiales se detuvieron junto a la acera. Su presencia contrastaba de inmediato y marcadamente con los patrulleros de la policía de Kansas City. 4 hombres con trajes oscuros, impecablemente confeccionados, descendieron del vehículo. No caminaban, se movían con una determinación que irradiaba autoridad. El hombre que los encabezaba, David Chen, el fiscal federal del distrito, era un hombre de rasgos afilados, de unos 40 y tantos años, cuya calma apenas lograba ocultar la furia en sus ojos. Irrumpieron por la puerta principal de la comisaría como un huracán. Los 2 agentes de recepción, que un momento antes bromeaban, guardaron silencio y se pusieron firmes. David no se detuvo. ¿Dónde está?, preguntó con voz baja, pero con la autoridad de todo el Departamento de Justicia. El sargento Henderson, pálido como la ceniza, señaló con un dedo tembloroso hacia el final del pasillo. Celda 3, señor. En ese instante, el agente Mark Miller regresó a la sala de fichajes con un vaso de café de espuma de poliestireno en la mano y una expresión de autosuficiencia. Acababa de terminar de redactar su informe inventado, repleto de detalles inventados sobre la agresión y la violenta resistencia de Serena. Al ver a los hombres de traje, su autosuficiencia se desvaneció, reemplazada por la confusión. ¿Quiénes son estos tipos?, preguntó a Henderson. David Chen se detuvo justo frente a él. Los alguaciles federales lo flanqueaban, con la mirada fría y analítica, examinando a Miller de pies a cabeza. ¿Es usted el agente Mark Miller?,
Preguntó David con un tono peligrosamente neutral. Sí, ¿quién pregunta? Miller hinchó el pecho intentando reafirmar su autoridad. David ignoró la pregunta. Se giró y caminó hacia las celdas. «Déjenla salir ahora». Miller se interpuso en su camino. «¡Un momento! Esa mujer es mi prisionera. Me agredió. No se irá a ninguna parte hasta que la fichen». David se volvió lentamente hacia él. Una sonrisa fría y tenue se dibujó en sus labios. «Oficial, parece que está usted muy equivocado. Está a punto de abrir la puerta de esa celda y liberar a mi colega. La mujer a la que agredió, arrestó injustamente y detuvo ilegalmente es la fiscal federal adjunta, Serena James». El título completo, pronunciado con la absoluta autoridad de la fiscalía, impactó a Miller como un golpe físico. Su rostro experimentó una rápida sucesión de transformaciones: confusión, incredulidad, una incipiente comprensión y, finalmente, un terror absoluto. Sus ojos se movían rápidamente de David a la celda de Serena y luego de vuelta a David. La hermosa mujer del vestido de seda rasgado, la nueva vecina de Northwood Hills, la bocazas a la que había decidido poner en su sitio. Un agente de la ley. Era imposible. No podía ser. «Eso es mentira», tartamudeó. Pero su voz carecía de convicción. «¿Acaso esto parece una mentira?», preguntó David, mostrando su identificación federal. Uno de los alguaciles dio un paso al frente, con una llave en la mano que Henderson prácticamente le había arrojado. Abrió la puerta de la celda de Serena y la abrió de golpe. Serena salió. Se irguió, ignorando su aspecto desaliñado. Los moretones y la suciedad solo acentuaban la fuerza inquebrantable de su mirada. Miró fijamente a Miller, con una expresión indescifrable, fría como un glaciar. Toda la arrogancia, toda la confianza brutal, se esfumó de Miller en un instante. Parecía un globo desinflado. El depredador acababa de darse cuenta de que había atacado a una criatura mucho más arriba en la cadena alimenticia, y que ahora lo miraba como si fuera su cena. «Una estadounidense, James», dijo David formalmente, rompiendo el silencio atónito de la comisaría. «¿Está herida?» «Me examinará un médico federal», respondió ella, sin apartar la vista de Miller. «Pero puedo cumplir con mis deberes». Uno de los alguaciles le entregó a Serena su maletín y su teléfono, que habían recuperado del juzgado. Ella los tomó, sintiendo un reconfortante peso familiar. Se sentía completa de nuevo. Estaba en su salsa. «Agente Miller», dijo, y su voz, aunque suave, captó la atención de todos en la sala. «A partir de este momento, usted es objeto de una investigación federal por presuntas violaciones de derechos civiles. De conformidad con el artículo 242 del título 18 del Código de los Estados Unidos. No debe tener contacto alguno conmigo ni con posibles testigos. Debe entregar su placa y arma de servicio hasta que concluya la investigación. Toda comunicación posterior se realizará a través de la Fiscalía Federal». Cada palabra fue un golpe certero que desmanteló su carrera poco a poco. Estaba pálido y le temblaban las manos. Buscó apoyo en su compañero Davis, pero éste miraba al suelo, negándose a sostenerle la mirada. Miró al sargento Henderson, que parecía fundirse con la pared. Estaba solo, completamente solo. El poder que había ejercido con tanta ligereza se había desvanecido, arrebatado en un instante por la revelación de 6 simples palabras. Fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Serena James. La transición de la sórdida comisaría a la estéril y silenciosa sala de conferencias de la Fiscalía Federal. Sí. La oficina del abogado era un tanto chocante. El aire olía a alfombras limpias y a ambición. La luz del sol entraba a raudales por un ventanal que iba del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Una ciudad que Serena había jurado proteger. Una agente federal. Una mujer de trato amable pero profesional. Acababa de terminar de fotografiar los moretones de Serena. La marca morada oscura en su cadera, los rasguños en su hombro, las marcas rojas e irritadas en sus muñecas, donde las esposas habían sido apretadas con crueldad. Cada fotografía era una prueba más.
Prueba A, B, C. En el caso del fiscal estadounidense Mark Miller, Serena se había cambiado el vestido de seda desgarrado por un traje de repuesto que guardaba en su oficina. Vestida con una elegante chaqueta y pantalones azul marino, estaba transformada. La víctima había desaparecido, reemplazada por completo por la fiscal. Se sentó a la cabecera de la gran mesa de caoba, con David Chen a su derecha y los dos investigadores principales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a su izquierda. Una taquígrafa judicial permanecía en silencio en un rincón, con los dedos sobre la máquina. Esto era ahora un procedimiento formal. «Comencemos», dijo Serena, con la voz desprovista del trauma de la mañana, reemplazada por una férrea determinación. «Quiero una cronología completa. La orden de preservación de las grabaciones de vigilancia del juzgado está en vigor». «Confirmado», dijo David. «Tenemos las grabaciones de todas las cámaras del pasillo desde las 8 SUNY hasta las 14 CES. Nuestros técnicos las están revisando ahora. También tenemos las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes Miller y Davis». Miller apagó el suyo justo antes del incidente. Uno de los investigadores, el agente Thompson, intervino. Él afirma que falló. Davis lo dejó encendido. Una leve sonrisa sombría apareció en los labios de Serena. Claro que sí. Un fallo mecánico es una admisión de intención. La grabación de Davis mostrará todo desde su perspectiva. Será suficiente para corroborar mi testimonio. Miró a David. ¿Qué pasa con Miller? Lo han suspendido administrativamente. Asuntos Internos del Departamento de Policía de Kansas City ha abierto un caso, pero saben que nosotros llevamos la investigación principal. El jefe está muy preocupado. Promete cooperación total. Prometerá cualquier cosa con tal de evitar que el Departamento de Justicia desmantele su departamento. Replicó Serena. No podemos confiar en su proceso interno. Esta investigación estará a cargo exclusivamente de agentes federales. Quiero una revisión exhaustiva del expediente de Miller. Cada queja, cada condecoración, cada informe de uso de la fuerza que haya presentado. Quiero ver su historial de arrestos de los últimos 5 años. Quiero saber cuántas de esas detenciones involucraron a personas de minorías por infracciones menores, como resistencia al arresto o alteración del orden público. Ella ya no era la presa. Era la cazadora, trazando la estrategia para rastrear y acorralar a su objetivo. Su mente era un torbellino de leyes, procedimientos de investigación y planificación estratégica. Conocía bien el tipo de persona que era Miller. Su arrogancia era su debilidad. Creía que el sistema estaba diseñado para protegerlo a él y a toda su carrera. Pensaba que sería negligente, que tendría un historial. Necesitamos entrevistar a todos los testigos de ese pasillo. Continuó, recorriendo con la mirada a los investigadores, los abogados, el personal del juzgado y los civiles. La mayoría tendrá miedo de hablar. Miller tiene mala reputación. Debemos asegurarles que estarán protegidos de cualquier represalia. Si es necesario, emitan citaciones federales. No podemos permitir que la cultura del miedo que ha cultivado obstruya esta investigación. ¿Y el compañero Davis? Preguntó el agente Thompson. Davis es el eslabón débil, respondió Serena de inmediato. Se sentía incómodo. Sabía que lo que hacía Miller estaba mal, pero no hizo nada para impedirlo. Tiene miedo. Le preocupa su carrera, pero le preocupa aún más que lo acusen de complicidad. Lo presionamos. Le ofrecemos un trato, plena cooperación y testimonio a cambio de que no enfrente cargos federales por omisión. Era una estrategia clásica de la fiscalía, una que ella había utilizado decenas de veces. Convierte al cómplice, aísla al objetivo principal. David Chen la observó, con una mezcla de ira por lo que había sufrido y un profundo respeto por cómo lo estaba manejando. Serena, sabes que no tienes que liderar esto. Eres la víctima aquí. Puedes dar un paso atrás. Serena sostuvo su mirada, la suya firme. No, David. Tengo que hacerlo.
Esto no se trata solo de lo que me hizo a mí. Se trata de lo que hombres como él hacen a diario a personas que no tienen acceso directo a la Fiscalía Federal, personas cuyas vidas quedan arruinadas por un policía racista que abusa de su poder. Yo fui su representante. Si me retiro, les doy a entender que incluso nosotros podemos ser intimidados. Eso no va a pasar. Su voz resonó con la convicción de su juramento. Él eligió a la mujer equivocada, en el pasillo equivocado y en el día equivocado. Creía que estaba cazando. No tiene ni idea de lo que es ser la presa. La habitación quedó en silencio un instante, mientras el peso de sus palabras se instalaba sobre ellos. El camino a seguir estaba claro. La maquinaria de la justicia federal estaba ahora en pleno funcionamiento, y Serena James la dirigía. La vida de Mark Miller, tal como la conocía, había terminado. Simplemente aún no se había percatado de la magnitud de la tragedia. Las siguientes 48 horas transcurrieron como un torbellino de investigación metódica e implacable. El juzgado del condado de King, otrora refugio de Miller, ahora estaba repleto de agentes federales discretos y profesionales que se movían con una autoridad que trascendía cualquier jurisdicción local. Fueron educados y discretos, pero su presencia era una clara señal de que las antiguas reglas ya no se aplicaban. Serena, desde su oficina, dirigía el flujo de información, orquestando las entrevistas y la recopilación de pruebas como un director de orquesta al frente de una sinfonía. Las primeras entrevistas con los testigos del pasillo fueron tal como ella había previsto, dubitativas y temerosas. Una joven asistente legal tartamudeó diciendo que en realidad no había visto nada. Un abogado defensor veterano de repente tenía mala memoria para los detalles. El miedo que Miller había infundido era un muro grueso e imponente. Pero era un muro que Serena sabía cómo derribar. Decidió realizar ella misma la siguiente entrevista, eligiendo cuidadosamente a su entrevistado, María Flores, una secretaria judicial de casi 60 años, que llevaba 30 trabajando en el juzgado. María era una figura emblemática, una mujer que lo veía todo y hablaba poco. Serena siempre intercambiaba saludos cordiales con ella, notando la serena dignidad e inteligencia en sus ojos. Se encontraron no en una fría sala de entrevistas, sino en la biblioteca del juzgado, fuera del horario de atención. El aire estaba impregnado del aroma a libros antiguos y a limpiador de limón. María permaneció sentada rígida, con las manos apretadas en el regazo. ¿Estados Unidos, James? Comenzó en un susurro apenas audible. No quiero problemas, María, dijo Serena con dulzura, sentándose frente a ella y obviando la formalidad de un escritorio entre ellas. Los problemas ya ocurrieron y seguirán ocurriendo si la gente buena permanece callada. No estoy aquí para obligarte a testificar. Estoy aquí porque creo que viste lo que pasó. Y creo que sabes que no fue la primera vez. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada a sus manos entrelazadas. Ese hombre, el oficial Miller, es un abusador, un hombre cruel. Respiró hondo, con la voz entrecortada. Lo vi todo. No hiciste nada malo. Fuiste educado. Él buscaba pelea. Siempre es así, sobre todo con la gente de color. Entonces, la historia brotó de ella, un torrente de frustración y miedo reprimidos. Le contó a Serena sobre la vez que Miller, sin querer, hizo tropezar a un joven acusado negro que estaba esposado, provocando que cayera por las escaleras. La vez que insultó a una mujer hispana que no hablaba bien inglés, burlándose de su acento frente a una oficina llena de gente, hasta que ella huyó llorando sin presentar la orden de alejamiento. Las incontables veces que había proferido insultos racistas en voz baja, o sometido a personas a registros innecesariamente violentos. Todo el mundo lo sabe, susurró María, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y vergüenza. Los jueces, los abogados, los demás oficiales, saben quién es, pero está protegido. El sindicato, el jefe, nadie quiere causar problemas, así que todos miramos hacia otro lado. Ya no tienes que mirar hacia otro lado, María.
dijo Serena con voz firme pero tranquilizadora. Te protegeré. Te doy mi palabra. Cualquier declaración que hagas estará bajo secreto federal. Él nunca sabrá que fuiste tú hasta que esté sentado en un tribunal. Una expresión de determinación endureció el rostro de María. El miedo seguía presente, pero algo más lo eclipsaba: la esperanza. Asintió lentamente. Hay más, dijo, con voz cada vez más firme. Durante los últimos 2 años he llevado un registro. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta negra, gastada. Fechas, horas, incidentes, lo que vi, lo que oí decir a otras personas. Deslizó la libreta sobre la mesa. Era una revelación impactante. Un registro secreto y meticuloso del reinado de terror de Miller, recopilado por una mujer que había decidido que mirar hacia otro lado ya no era una opción. Mientras Serena conducía a casa esa noche, con la libreta de María en el asiento del copiloto, sintió que el caso se consolidaba, pasando de una simple agresión a algo mucho más grave. Esto ya no se trataba solo de Miller. Se trataba del sistema que lo permitía y lo protegía. El pacto de silencio no era solo un concepto, era la base de la cultura del juzgado. Más tarde esa noche, recibió una llamada del agente Thompson. Tenías razón sobre el socio, dijo. Davis se derrumbó como un muñeco de trapo. Está aterrorizado. Lo confirmó todo. Que no provocaste a Miller. Que Miller apagó su cámara corporal a propósito. Que el arresto fue un mero pretexto. Ha aceptado testificar a cambio de inmunidad. Serena cerró los ojos. Una oleada de sombría satisfacción la invadió. Las primeras grietas en la pared comenzaban a aparecer. Los susurros en los pasillos por fin se convertían en un coro. Un coro que estaba a punto de hacerse ensordecedor. El cazador había encontrado el rastro, sembrado de las víctimas de un hombre al que se le había permitido campar a sus anchas durante demasiado tiempo. Su tiempo se agotaba, con el cuaderno de bitácora de María como guía y la confesión del agente Davis como combustible. La investigación federal se puso en marcha a toda velocidad. El agente Thompson y su equipo comenzaron a revisar los expedientes y los informes de incidentes que María había documentado. Al extenderlos sobre la gran mesa de conferencias, un patrón inquietante empezó a emerger. Era más que una simple serie de incidentes aislados. Era un entramado tejido con los oscuros hilos de la parcialidad y la crueldad sistemáticas. Serena pasó todo el día examinando los documentos, subrayando con un resaltador las conexiones y tratando de comprender la magnitud total del abuso cometido por Miller. El expediente oficial, en apariencia, estaba impecable. El agente Miller tenía un archivo repleto de felicitaciones por su labor policial proactiva. Sus evaluaciones de desempeño, firmadas por el propio jefe de policía, elogiaban su mano firme y su enfoque pragmático en materia de seguridad del juzgado. Durante 10 años se presentaron más de una docena de denuncias por uso excesivo de la fuerza en su contra, pero Asuntos Internos las desestimó todas por considerarlas infundadas o conformes a la normativa del departamento. Sin embargo, tras esa fachada impoluta, los datos revelaban una realidad distinta. Serena encargó a los analistas que revisaran las cifras. Más del 70% de los arrestos discrecionales que Miller realizó en el juzgado, por cargos como alteración del orden público, merodeo o resistencia a la autoridad sin violencia, fueron contra personas negras o hispanas. A las personas blancas que se comportaban de manera similar a menudo, se les daban advertencias verbales, o simplemente se les pedía que se marcharan. Un caso en particular llamó la atención. Un joven negro llamado Jamal Peters, estudiante universitario sin antecedentes penales, había acudido al juzgado para pagar una multa de tráfico. Según el informe de Miller, Peters se había vuelto verbalmente agresivo y beligerante. Se produjo un forcejeo y Miller lo arrestó por agredir a un agente. Peters fue declarado culpable, cumplió 60 días de cárcel y perdió su beca académica. Serena Cross hizo referencia a la fecha en el diario de María. La anotación de María para ese día era escalofriantemente clara. El agente Miller
Acorraló al hijo de Peter cerca de la oficina del empleado y le exigió su identificación sin motivo alguno. El chico preguntó por qué. Miller respondió, «Porque te lo ordeno». Cuando el chico intentó sacar su cartera, Miller afirmó que estaba intentando sacar un arma y lo estrelló contra la pared. El chico no alzó la voz. Fue una completa invención, una vida arruinada por un abuso de poder, y solo uno de tantos casos. Se dio el caso de un jardinero hispano que fue arrestado por allanamiento de morada mientras esperaba a su empleador sentado en un banco público. También se dio el caso de una mujer transgénero negra, que fue acusada de alteración del orden público por el simple hecho de intentar usar el baño de mujeres. En todos los casos, el informe oficial redactado por Miller y firmado por sus superiores presentaba la imagen de un peligroso sospechoso reducido por un agente heroico. La realidad documentada en la libreta de María, y ahora corroborada por otros testigos atemorizados, que finalmente se animaban a hablar, era la de un depredador que se aprovechaba de los vulnerables. La investigación se amplió. Los agentes descubrieron que Miller a menudo olvidaba encender su cámara corporal durante estos arrestos conflictivos. Comprobaron que las pruebas en los casos en los que participaba solían extraviarse o perderse, si no respaldaban su versión de los hechos. También descubrieron un rastro financiero. Miller había recibido miles de dólares en horas extras por comparecencias ante el tribunal relacionadas con los arrestos que él mismo había iniciado, lucrándose así de su propia intolerancia. El agente Thompson le entregó a Serena un conjunto de declaraciones juradas. «Es peor de lo que pensábamos», dijo con semblante serio. «Hemos entrevistado a otros oficiales extraoficialmente. Lo llaman el guardián. Se cree el que decide quién es bienvenido y quién no en los juzgados, y sus criterios son bastante claros». La pieza final del rompecabezas encajó cuando compararon los registros de visitas del juzgado con la lista de guardias de seguridad de Miller. Los días en que Miller era el oficial de mayor rango de servicio, las quejas de los visitantes se dispararon. Las personas denunciaron haber sido sometidas a preguntas intrusivas, registros injustificados de sus bolsos y un ambiente general de hostilidad. Las quejas provenían casi exclusivamente de personas de color. El juzgado, símbolo de igualdad ante la ley, se convirtió en un lugar de miedo e intimidación durante su mandato. Serena se recostó en su silla, contemplando la montaña de pruebas que habían reunido. Era un retrato completo y condenatorio de un hombre que usaba su placa como escudo para su odio. El hermoso vestido de seda, el roce accidental. Nunca se trató de eso. Se trató de quién era ella. Una mujer negra segura de sí misma que, en su retorcida visión del mundo, no conocía su lugar. «No solo me agredió a mí», dijo Serena en voz baja, dirigiéndose al agente Thompson y para sí misma. Agredió la mismísima idea de justicia que este edificio representa. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. Construyó su carrera sobre los cimientos de la mentira y el odio. Es hora de derribarlo todo. El tapiz estaba completo. Ahora solo faltaba mostrárselo al mundo, con un caso sólido, basado en testimonios, pruebas en vídeo y una montaña de documentos incriminatorios. Serena podría haberse detenido. Tenía pruebas más que suficientes para asegurar el despido de Miller y, probablemente, que enfrentara cargos federales. Pero quería más. Quería exponer la corrupción del sistema que lo protegía. Para ello, necesitaba oírlo de su propia boca. Necesitaba una confesión, no solo sobre lo que él le había hecho, sino también sobre la cultura que le permitía prosperar. Necesitaba darle la cuerda, segura de que su arrogancia lo llevaría a suicidarse. El plan era sencillo, elegante, y dependía por completo de la predecible personalidad de Miller. El señuelo sería su antiguo compañero, el agente Davis. La trampa, un cable oculto, el anzuelo, un bar de policías llamado La Línea Azul. Un local lúgubre y con paneles de madera donde los agentes fuera de servicio iban a quejarse de jueces, abogados y los mismos ciudadanos a quienes juraron proteger. Convencer a Davis fue lo más fácil. Ante la disyuntiva de enfrentar cargos federales por complicidad
en violaciones de derechos civiles o llevar un micrófono oculto durante unas horas. Optó por la autopreservación en una aséptica sala de interrogatorios del FBI. Davis, sudando bajo las luces fluorescentes, escuchaba a Serena y al agente Thompson explicarle el plan. Se siente traicionado por ti, explicó Serena con tono frío. Al principio desconfiará. Tienes que actuar con naturalidad. Estás asustado. Te preocupa tu trabajo. Y buscas orientación en tu socio principal. Necesitas hacerle sentir que aún tiene el control, que acudes a él en busca de ayuda. Me ha estado llamando, admitió Davis con voz temblorosa, dejándome mensajes de voz furiosos. Dice que soy un traidor por hablar con ustedes. Perfecto. El agente Thompson dijo, devuélvele la llamada. Dile que estás muy asustado, que los federales intentan inculparte de todo. Dile que necesitas reunirte en un lugar tranquilo para hablar. Solo ustedes dos. Sugiere la línea azul. Es su territorio. Se sentirá seguro allí. Davis tragó saliva y asintió. ¿Qué necesito que diga? No queremos que lo guíes demasiado, indicó Serena. Solo haz que hable de ese día, de mí. Pregúntale por qué fue tan duro conmigo. Pregúntale si le preocupa la investigación. Su ego hará el resto. No podrá resistir la tentación de alardear, de justificar lo que hizo. Necesita creer que tenía razón. Y querrá que tú también lo creas. La noche de la operación fue tensa. Un equipo de agentes del FBI instaló una unidad móvil de vigilancia en una furgoneta de fontanero aparcada frente al bar. Tenían imágenes de audio y video de la cámara oculta en la camisa de Davis, y de una docena de micrófonos más escondidos por todo el bar, instalados por un equipo de avanzada. Serena y Thompson estaban sentadas en la camioneta, observando los monitores. El murmullo de los clientes del bar llenaba sus auriculares. Ya está aquí, anunció en la pantalla el agente que vigilaba la puerta. Mark Miller entró a empujones en el bar. Parecía cansado y enfadado, con barba de varios días. Iba de civil, con vaqueros y una camiseta negra ajustada. Vio a Davis en un reservado del fondo, y con gesto de desdén, puso cara de resentimiento. ¿Quién se ha colado aquí?, espetó Miller mientras se sentaba en el reservado. Vienes a disculparte por apuñalarme por la espalda en la furgoneta, dijo Serena, inclinándose hacia el monitor. El anzuelo estaba echado. Ahora solo tenían que esperar a ver si picaban. Davis, para su crédito, interpretó su papel a la perfección. Parecía nervioso, retorciéndose las manos. Mark, estoy en un lío, comenzó, con la voz quebrada lo justo para sonar sincero. Están hablando de acusarme. Dijeron que debería haberte detenido. Miller soltó una carcajada desagradable. Deténme. Estaba haciendo mi trabajo. Se lo merecía. Serena apretó la mandíbula. Intercambió una mirada con Thompson. La situación se complicaba. ¿Pero por qué, Mark?, insistió Davis, inclinándose hacia ella. Solo fue un pequeño golpe. ¿Por qué tenías que humillarla así delante de todos? Miller le dio un largo trago a su cerveza. Se recostó en el asiento, con el pecho hinchado. La imagen de una autoridad dolida. Eres nuevo, chico. Todavía no lo entiendes, dijo bajando la voz a un tono conspirador. Tienes que marcar la pauta. Dejaste que uno de ellos te faltara al respeto. Dentro de poco todos se creerán que pueden hacerlo, especialmente una como ella, pavoneándose con ese vestido elegante como si fuera la dueña del lugar. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con malicia. Tienes que demostrarles quién manda. Tienes que infundirles miedo. Es lo único que entienden en la furgoneta. Serena cerró los ojos. Todo estaba ahí, el prejuicio, la justificación del abuso, el veneno puro. El anzuelo había funcionado. Miller había caído en la trampa y estaba a punto de arrastrar consigo a todo ese sistema corrupto. Dentro del oscuro y empapado local de la línea azul, Mark Miller discursaba ante un único oyente, completamente ajeno a las decenas de oídos y ojos que captaban cada una de sus palabras. La cerveza y su propia arrogancia le habían soltado la lengua,
y el veneno que solía reprimir empezó a brotar. «El problema es que esta maldita ciudad se ha ablandado», gritó Miller, gesticulando con su botella de cerveza. «Tanta corrección política. Ya ni siquiera puedes ser policía. Tienes que ser un maldito trabajador social». Miró a Davis buscando aprobación. «Antes sabíamos cómo manejar las cosas. Si alguien se pasaba de la raya, lo ponías en su sitio. Sencillo. Pero ella era fiscal federal». «Mark», dijo Davis, siguiéndole la corriente. «¿No estabas preocupada?» Miller soltó una risita burlona. «Por favor». Eso lo hacía aún mejor. Todas estas contrataciones por discriminación positiva que se creen especiales por sus títulos rimbombantes. Era solo otra respondona a la que había que darle una lección. Me da igual quién sea en mi pasillo. Yo soy la ley. ¿Qué iba a hacer? Que su jefa baje a la comisaría. ¿Y qué? El jefe me apoya. El sindicato me apoya. Todo esto se calmará. Siempre pasa. En la furgoneta de vigilancia, el agente Thompson garabateó una nota. Admite tener conocimiento de protección sistémica. Serena permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en el monitor, viendo cómo el hombre que la había humillado confesaba, sin quererlo, una carrera de corrupción. «O sea, mírala», continuó Miller con voz cargada de desprecio, una de ellas viviendo en Northwood Hills, conduciendo un coche de lujo, con un vestido que cuesta más que mi hipoteca. ¿Crees que se lo ha ganado? No, ahora el sistema se lo da todo hecho y se vuelven arrogantes. Se olvidan del orden natural de las cosas. ¿El orden natural?, preguntó Davis, con una voz que denotaba confusión y desacuerdo. Sí, el orden natural, espetó Miller. Tipos como nosotros somos los que mantenemos el orden. Somos los que evitamos que la gentuza se apodere de los barrios residenciales. Pero para lograrlo, a veces hay que ensuciarse las manos. Hay que saltarse las normas. Si ves a un tipo con pinta de estar tramando algo, no esperes a que cometa un delito. Le confiscas el coche, investigas su nombre. Encuentras un motivo. A eso se le llama vigilancia proactiva. ¿Y lo que le hiciste a ella? ¿Eso fue vigilancia proactiva? Claro que sí, dijo Miller con orgullo, golpeándose el pecho con el pulgar. Estaba enviando un mensaje. No solo a ella, sino a todos los demás en ese juzgado. Un mensaje que dice, no se confíen. No olvides quién manda. Así se mantiene el control. Dio otro largo trago a su cerveza. Se inclinó hacia ti y bajó la voz a un susurro conspirador. Déjame contarte algo sobre ese chico, Jamal Peters, el que perdió su beca. Era respondón, igual que ella. Así que le añadí algunos cargos a su expediente. Resistencia a la autoridad. Agresión. El juez leyó que no veía a un universitario cualquiera. Veía a un matón y, ¡zas!, otro fuera de las calles. Así se juega. Chico, nosotros escribimos la historia. Fue la gota que colmó el vaso. Una confesión jactanciosa de haber fabricado pruebas y arruinado la vida de un joven en la furgoneta. Serena asintió una vez al agente Thompson. Eso era todo. Lo tenían todo. Thompson habló por su micrófono. Todos los equipos ejecutan. De vuelta en el bar, Miller estaba a punto de lanzar otra diatriba cuando las puertas principal y trasera de la comisaría se abrieron simultáneamente. 2 equipos de agentes del FBI, vestidos con chalecos tácticos con las siglas FBI en letras amarillas grandes, entraron con silenciosa y rápida eficiencia. Los clientes del bar se quedaron paralizados, con las bebidas a medio camino de los labios. La rocola pareció apagarse sola. Miller giró la cabeza bruscamente. Su rostro, sonrojado por la cerveza y la bravuconería hacía un segundo, palideció cadavérico. Vio al agente Thompson acercándose con expresión sombría. Los ojos de Miller se dirigieron a Davis, quien miraba fijamente la mesa, negándose a mirarlo. Y en ese instante, comprendió la charla amistosa, al compañero preocupado. Todo era una trampa. «Mark Miller», dijo el agente Thompson, rompiendo el silencio.
Está usted arrestado por perjurio, obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas. 2 agentes entraron y le pusieron las manos a Miller a la espalda. El clic familiar de las esposas resonó en el bar, pero esta vez eran para él. Perdió toda la fuerza. El matón fanfarrón había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y derrotado. Al soltarlo, su mirada se posó en la furgoneta del fontanero aparcada al otro lado de la calle. Apenas pudo distinguir las siluetas de la gente que lo observaba desde dentro. Su fanfarronada, con la que pretendía afianzar su poder y autoridad ante un oficial subalterno, fue su perdición. Había escrito el capítulo final de su propia historia, y este no terminó con una explosión, sino con el silencioso e infame clic de unas esposas en un bar silencioso. Las consecuencias de la confesión grabada de Mark Miller fueron rápidas y catastróficas para el corrupto ecosistema que lo había engendrado. El archivo de audio, nítido e innegable, fue como una cerilla encendida arrojada a un charco de gasolina. La historia explotó. Maya Green, una tenaz periodista de investigación a quien la oficina de Serena había avisado, publicó un reportaje de primera plana en el periódico más importante de la ciudad con el titular: La confesión del guardián, una década de corrupción al descubierto. El artículo incluía citas incriminatorias de la grabación, detalles del diario de Maria y la desgarradora historia de Jamal Peters. La indignación pública fue inmediata e inmensa. Los manifestantes se reunían a diario en las escaleras del juzgado del condado de King, el mismo lugar donde Serena había sido agredida. Portaban carteles con la cara de Miller y coreaban: Sin justicia no hay paz. Jamal Peters, ahora exonerado, se convirtió en el rostro del movimiento. Sus entrevistas, serenas y dignas, relataban la historia de una vida que casi se vio truncada por el capricho de un policía racista. Para el departamento de policía del condado de King, fue un ajuste de cuentas. El jefe de policía, cuyo nombre Miller había mencionado en la grabación como pretexto para encubrirlo, se vio obligado a dimitir en desgracia. Asuntos Internos fue completamente desmantelado y puesto bajo supervisión federal. Otros 17 agentes implicados en las diatribas de Miller y la investigación posterior fueron suspendidos, y sus expedientes ahora están bajo una intensa vigilancia. El agente Davis, tras cumplir su parte del trato, renunció discretamente al cuerpo y abandonó la ciudad, un hombre destrozado por su propia cobardía. La audiencia de despido de Mark Miller fue una mera formalidad. Estaba sentado, pálido y demacrado, con un traje barato mientras la grabación de su propia voz llenaba la sala, jactándose, burlándose y condenándose a sí mismo con cada palabra. Fue despedido por unanimidad, pero sus problemas no habían hecho más que empezar. Un gran jurado federal lo acusó de múltiples cargos, incluyendo violación de derechos civiles, perjurio y obstrucción a la justicia. El hombre que una vez fue la ley en los tribunales ahora enfrentaba todo su peso. Serena observó el proceso no desde la mesa del fiscal, sino desde el fondo de la sala, como una mera espectadora. Su trabajo había terminado. Ella había provocado el terremoto, y ahora veía cómo las réplicas derribaban las estructuras en ruinas. No sentía alegría ni euforia de victoria, solo una profunda y cansada sensación de justicia, que por fin se hacía justicia, aunque tardíamente. Pensó en el vestido de seda, símbolo de la identidad que él había intentado arrebatarle. Ahora colgaba, limpio y remendado, en su armario, un recordatorio no de su humillación, sino de su fortaleza. Una noche, semanas después, Serena trabajaba hasta tarde en su oficina, con las luces de la ciudad centelleando abajo. Llamaron suavemente a su puerta. Era María Flores Royce, la secretaria del juzgado. Llevaba un pequeño ramo de flores blancas de ciruelo. «Solo quería darle las gracias», dijo María con la voz quebrada por la emoción. «De parte de todos nosotros, nos devolvió nuestro juzgado». Serena aceptó las flores, cuyo delicado aroma inundó la habitación. «Fuiste la valiente», dijo en voz baja. «María, mantuviste la fe cuando nadie más lo hizo».
Después de que María se marchó, Serena se quedó junto a la ventana, contemplando la extensa ciudad. La lucha no había terminado, nunca terminaría del todo. Siempre habría más molineros, más sistemas de opresión, más batallas por librar. Pero esta noche hubo una victoria. Un policía corrupto fue encarcelado. Un joven recuperó su futuro. Una comunidad alzó la voz. Y un departamento corrupto recibió una advertencia. Fue un recordatorio de que incluso en los pasillos más oscuros, una sola persona que se niega a ser doblegada puede ser la chispa que enciende un fuego, consumiendo la podredumbre para revelar la posibilidad de algo nuevo, algo mejor, algo justo. Lo que comenzó con un momento de violencia gratuita y sin importancia, terminó en un momento silencioso de profundo cambio sistémico. Fue una prueba de que el poder no se reduce a la placa o al arma. El verdadero poder reside en la valentía inquebrantable de decir la verdad, sin importar el precio. La lucha por la justicia a menudo se siente como una batalla cuesta arriba imposible. Se requiere no solo fuerza, sino una fe inquebrantable en que la luz de la verdad puede y logrará vencer la oscuridad de la corrupción y el odio. La historia de Serena nos recuerda que la armadura de una insignia no puede competir con la espada de la justicia cuando la empuña alguien con coraje y convicción. Esto demuestra que las voces de los marginados, al unirse, pueden convertirse en un clamor capaz de derribar imperios construidos sobre el miedo. ¿Qué parte de la historia de Serena te impactó más? ¿Has presenciado alguna vez un pequeño acto de valentía que haya generado un efecto dominó de cambios positivos? Comparte tu opinión en los comentarios.